El feminismo ha sido una palabra que a través del tiempo se le han acuñado muchas especificaciones. En varios textos y libros podemos encontrar diversos significados. A mí me gusta el de Nuria Varela. El feminismo propugna que mujeres y hombres seamos iguales en derechos y libertades. Es una teoría y práctica política articulada por mujeres que, al analizar la realidad que viven, toman la conciencia en las discriminaciones que sufren solamente por ser mujeres y se deciden organizar para acabar con ellas y cambiar la sociedad. Aquí evalúo el resurgimiento del movimiento feminista y el nacimiento de la participación femenina en el periodo entre guerras desde mi perspectiva. Ya he hablado de estos conceptos en proyectos iconográficos, pues la segunda ola ha sido para mí la más importante y la que mayor peso ha tenido porque políticamente se logró una igualdad en derechos con el sufragio. Antes debemos entender lo que los autores marcan como las tres olas del feminismo. Según Marcela Lagarde, antropóloga mexicana, y Montserrat de Esa, comenzamos con la ola de la Ilustración. Todo comenzó en la Revolución Francesa y comienza cuestionando estos privilegios masculinos, destacando que no eran ni biológicos ni naturales como se presume, evidenciándose con la ausencia de la mujer en los derechos fundamentales del hombre. Tenemos a Mary Wollstonecraft y a Olympe de Gouges como mujeres importantes de la época, con escrituras y declaraciones de los derechos de la mujer como ciudadana. Luego está la ola sufragista, donde ya se le da el nombre al movimiento como el feminismo y se le reconoce como un movimiento internacional. Aquí se busca y se logra el derecho al voto, comenzando con Inglaterra en 1918. Luego, en la tercera ola, se habla de la percepción y los fallos de la segunda ola y de la vivencia de la mujer en su situación actual y condición de opresión que está imposibilitando la igualdad. Se habla de la sororidad. Habiendo entendido, nos vamos a lo que marcó el antes y el después de la participación femenina en tema laboral y político. No podemos decir que únicamente fue en el siglo XX, pues comenzó desde finales del siglo XIX, aunque el mayor impacto sí ocurre en tal época, en la Primera Guerra Mundial. Aquí el mundo se entera de las aptitudes de la mujer, entre el medio del caos y los cambios políticos. Así entonces viene la necesidad de la mujer de contribuir a la economía de guerra. En esta economía de guerra tuvieron que tomar desde puestos agrícolas hasta puestos en fábricas. Esto más la Ilustración da pie al movimiento sufragista. Y como consecuencia también se da la independencia económica, que permitió la liberación de tutela y matrimonios no deseados. Reino Unido data como primer país con un sufragio conquistado en 1918 gracias a la necesidad adquirida de falta de mano de obra. Aquí es cuando las mujeres demuestran su valor productivo y como recompensa logran su libertad al voto. Aquí el diputado liberal John Stuart Mill y su esposa Harriet Taylor fueron los que apoyaron en la política inglesa, ofreciendo un partido y también reformas que apoyaron el movimiento. Estados Unidos fue el siguiente en lograr el sufragio conquistado. Desde 1910 comenzaron las movilizaciones y estas comenzaron a tomar mayor fuerza. Más adelante tomaron influencia de Inglaterra y esto permitió que en los años 20 las mujeres lograsen altos cargos políticos y principalmente el sufragio. En el resto del mundo, entre 1932 y 1945, la mujer logró tal nivel de libertad que se convirtió tal cual como en un modelo a seguir en varios países. Esto intensificó el proceso que inició desde la Primera Guerra Mundial. Aunque no fue hasta 1960 que el movimiento alcanzó mayor potencia y logró el sufragio entre los demás países, porque incluso después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer siguió demostrando esta importancia en el ámbito rural, industrial y científico con su participación. Finalmente, parte de lo que para mí significa la segunda ola como una de las más importantes por ser facilitador de la libertad de expresión y decisión, es lo que se logró en la búsqueda del sufragio universal. Ya sea que tomemos como ejemplo el reconocimiento de la mujer como ser humano en 1946, con la creación de la Comisión en las Naciones Unidas sobre la condición jurídica y social de la mujer, o la creación en 1960 de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, creada por la ONU, donde tenemos diferentes rostros que nos representaron, como lo son las delegadas de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Ahora bien, la mujer ha logrado tener un reconocimiento importante para ser vista con mismas capacidades y habilidades que un hombre,
Pero ¿por qué en México solo el 8% de las mujeres logran tener cargos como CEOs? ¿O por qué tan solo en el 2020 se registraron más de 3.723 muertes violentas de mujeres en México? ¿Por qué las familias siguen viendo el éxito de sus hijas solo cuando son buenas amas de casa y madres, pero no cuando logran grandes puestos que impactan a millones de trabajadores? ¿Estamos viviendo realmente una completa equidad de género? ¿Se cumplen los derechos de la ONU, un reconocimiento de la mujer como ser humano, con mismo derecho de salud, de educación, de bienestar económico, participación política y vida libre de violencia? Para ver en dónde estamos paradas en México, tenemos a una experta en el tema, una joven apasionada y que además está interesada por difundir la causa entre hombres, mujeres y jóvenes, a Lucero Espinosa. Por favor, platícanos un poco más de ti y de tu labor. Muchas gracias primero por la invitación, y por considerarme. Y bueno, yo ahorita soy estudiante de universidad, sin embargo, durante mis estudios de preparatoria tomé una optativa con perspectiva de género durante un semestre y también hace aproximadamente 2 años ya creé con algunas de mis compañeras pues una colectiva feminista, ¿no? Una colectiva en la cual nos hemos enfocado en tratar de difundir ciertos temas que nos parecen más que solo importantes, necesarios. Y obviamente en esta hemos tratado de crear ciertas ponencias con personas pues realmente expertas, ¿no? Como tú dices, yo soy una apasionada, sin embargo, con personas que llevan años estudiando este tipo de teorías. Este, y bueno, obviamente en nuestros procesos al formar parte de estas ponencias también he aprendido mucho al respecto. Perfecto. Y bueno, ahora bien, la pregunta aquí es, ¿estamos realmente en una cuarta ola del feminismo o concuerdas con algunos autores de que seguimos en la tercera? Mira, pues yo la verdad creo, honestamente, que sí estamos en una cuarta ola, ya que aunque considero que estamos justo como en el centro, creo que estamos en una ola muy revolcada, porque obviamente nos faltan pues muchas cosas por lograr, ¿no? En especial cuando vemos las cosas tan terribles que se viven, por ejemplo, de violencia de género, Sí. en particular en países como lo son pues los países latinoamericanos. Latinoamérica. Pero yo también creo que sería algo incorrecto desacreditar lo muchísimo que ha avanzado el feminismo en esta última década, honestamente. Y bueno, yo lo que consideraría como una cuarta ola sería justamente el feminismo interseccional. ¿Qué significa esto? Es un feminismo transincluyente. Es un feminismo que se da cuenta que no puede existir una mejor calidad de vida para la mujer, ni para el hombre, ni para nadie, sino hay una conciencia ecológica. Es un feminismo que se da cuenta que no puede existir una igualdad de género si no existe una igualdad racial o social, ¿no? Es un feminismo que se da cuenta que no solamente va a incluir a identidades feminizadas, sino en general a identidades disidentes, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que ya ahorita no estamos en una lucha, estamos en la lucha que nos va a llevar a todos como humanidad a poder lograr mejorar como sociedad, ¿no? Entonces, pues sí, a mí nada más me gustaría terminar por recordar que el feminismo, incluso aunque se lleve en estas olas, no es una moda, no es algo que viene y va, que de repente, no, es algo que jamás ha muerto. Es algo que ha estado desde nuestras tatarabuelas sufragistas que nos dieron el derecho al voto hasta las jóvenes que actualmente están saliendo a protestar por nuestros derechos. Lo que nos dice esto es que es un feminismo que está vivo, está presente y está más fuerte que nunca. Muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.